Invitamos para el cuarto año el siervo del Señor, el pastor Salomón de la Cruz Tuyuk, ¿verdad? Es pastor, esposo, evangelista, maestro, escritor, es católico. Y le gusta de café. Amén. ¿Ustedes creen de dónde es el siervo? Míralo. Levante tu mano así, siervo. Levante su mano ahí. ¿De dónde es el siervo? Díganme ustedes. ¿De Mérida? No. ¿De Chetumal? No, tampoco. ¿De Brasil? No. No, allá hay más, solo más bonito, feo, sin nada. Hermano, es de Campeche. ¡Palmas para Cristo! ¡Aleluya! Quiero invitar al siervo del Señor aquí adelante. Pase, siervo, pásele. Aleluya. Hermanos, ¿o qué decimos al siervo? Que Dios los bendiga. Es un compañero de Instituto Bíblico de Casa de Misericordia, ahí lo conocí, y también maestro, y para nosotros siervo es una gran bendición recibirlo aquí. Dios lo bendiga. Muchas gracias. ¿Pueden ocupar sus lugares, Pastor Francisco, Pastora Shirley? Se me ha complicado su nombre, pero y voy a practicarlo hasta que se me quede. Qué bendición tan grande es estar con ustedes, pastores, con esta misión tan grande que Dios les ha dado. Y quiero decirles que me sentí muy honrado con la invitación a venir a este desayunador, y ahorita les voy a explicar por qué. Además, compartir la palabra de Dios en su aniversario, tanto del desayunador como también de la congregación, para mí es un grande honor. Espero que sea de grande bendición en estos dos mensajes. Yo quiero que ustedes entiendan bien por qué existe Belén el desayunador y por qué existe Belén Church. Hay una razón grande en el corazón de Dios, y seguramente no solamente sobre el testimonio de los pastores, de la visión que Dios le dio, del árbol que miró la pastora en esa visión que Dios le dio, donde comienza esta labor y se empieza a materializar aquí en este lugar. Pero más allá, ¿qué enseña la Biblia específicamente sobre este lugar que en este día es Casa Koinonia Belén AC, con los pastores Francisco y Shirley? No sé si lo dije bien, pienso que no. Hermanos, quiero compartir con ustedes en el libro de Génesis. Génesis es el principio. Y quiero que, si no tienen dónde anotar, vayan apuntando algunos significados. Primeramente, Belén significa casa de pan, y lo sé muy bien porque nosotros comenzamos la obra donde estamos con un desayunador que se llamaba Belén Casa de Pan. Por esa razón es para mí muy significativo. La segunda razón es que fue un desayunador para niños de la escuela que sus papás estaban trabajando, así que los niños para nosotros tienen un significado muy especial, porque es trabajar con un USB en blanco, donde nosotros podemos ir formateando, donde podemos poner toda la información. Ya es más difícil trabajar con adultos, pero los niños son una generación que se levanta en el nombre del Señor, así que nadie menosprecie a estos más pequeñitos, porque son, hermanos, el propósito de Dios, la iglesia no del mañana, sino para hoy, porque Dios está usando y levantando a niños para su reino. Génesis capítulo 35, vamos a leer, versículo 16 al 21. Dice después, Génesis
35, 16 al 21. Si ustedes lo tienen, Génesis, recuerden que significa el principio. Así que nosotros nos vamos al principio de qué significa Belén, la casa del pan. Génesis 35, 16 al 21 dice así: después partieron de Betel, que significa casa de Dios, y había aún como media legua de tierra, es decir, 5 kilómetros y medio, vamos a suponer de aquí a la entrada de la internacional, 5 kilómetros y medio, para llegar a Éfrata. Éfrata significa fructífero, es el otro nombre que lleva Belén. Belén tiene dos nombres, una es Éfrata, que significa fructífero, y Belén, que significa casa de pan. Cuando dio a luz Raquel. ¿Quién dio a luz? Raquel. Y Raquel significa oveja. Así que todas las Raquel son ovejas, y todas las ovejas significa en hebreo Raquel, oveja. Tomen en cuenta muy bien estas palabras, porque vamos a entender el sentido de por qué existe Belén, Koinonía Belén AC. Y dice la escritura: y hubo trabajo en su parto, y aconteció, como había trabajado en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Mas su padre lo llamó Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha, de mi fuerza, de mi amor, de mi alegría, o de mi edad avanzada. Y así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Ahí está, versículo 19, Éfrata, es Belén. Levantó Jacob un pilar sobre su sepultura, es decir, un castillo o una torre, que es lo mismo, una torre o un castillo levantó Jacob. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta el día de hoy, en donde se le conoce, y en lengua árabe también se le tiene puesto la sepultura de Raquel. Y salió Israel y plantó su tienda más allá del Migdaleder, que quiere decir la torre de las ovejas, porque recuerden que es lo que significa Raquel, oveja, que es una torre, la torre de Raquel, la torre de las ovejas. Viene mi pregunta a todos los que están aquí: ¿a qué has venido durante estos 4 años en este sitio precioso, en este hermoso lugar que está, si quieren pensarlo de esta manera, en medio de la nada, que está hasta el fin del mundo? Porque el Señor dijo: vayan y prediquen el evangelio hasta lo último de la tierra, y para mí aquí es lo último de la tierra, porque yo no conocí hasta aquí. Y hasta aquí Dios les trajo. Durante algunos 4 años, otros 3, otros 2, otros 1 año, han estado llegando al desayunador Belén. ¿A qué han venido a Belén? Sí, casa de pan, les ha dado pan para comer, el pan de vida también. Pero yo creo que también han recibido muchas enseñanzas en Belén. Si ustedes miran todo lo que hay aquí, todo para ustedes debería de ser motivo de enseñanza. Para nosotros, trabajar con los niños, el inicio de la obra en el desayunador fue un motivo de enseñanza. Los niños llegaron ahí aprendiendo lo que es una familia, porque miraron que hay forma de vivir un matrimonio. Cuando vieron el matrimonio de nosotros y de nuestros hijos también, ellos podían ver un modelo que no tenían en casa, y nos respetaban de una manera tremenda. Les ayudó a entender que se puede vivir en un matrimonio que agrada a Dios, y como hijos que agradan a Dios. Ellos no sabían orar, pero cuando empezamos a atender el desayunador, aprendieron a orar, a dar gracias a Dios. Ya no a sentarse cuando los animalitos le dan su comida, se ponen a comer. No. Ahora aprendieron que antes de comer
¿Le daban qué? Gracias a Dios por el milagro del pan, por el milagro de la comida, y cada día se convierte en un milagro. Seguramente mis hermanos han vivido esto, que cada día del desayuno se convierte en un milagro. Cuando no hay, ¿qué vamos a dar? Si es el día del desayunador, pero no tenemos nada en la bolsa para comprar, y Dios convierte el agua en vino. Hace un milagro. Seguramente también aprendieron, por ejemplo, en el caso del desayunador, los niños aprendieron allá a servirse, aprendieron a levantar sus trastes, que no lo hacían en casa, aprendieron a lavar sus trastes también, terminaban de comer, lavaban sus trastes y acomodaban, aprendieron que cada uno en la familia tiene un valor y tiene una función. ¿Cuántos valores se aprendieron en ese desayunador? Yo estoy seguro que aquí también. Hoy vamos a repasar por lo menos 3 cosas que ustedes han aprendido aquí en Belén, en este desayunador, y seguramente que ustedes se lo han llevado, pero a lo mejor no habían reflexionado de lo mucho que les ha dejado Belén, de todo el aprendizaje que han tenido aquí en el desayunador. Por el hecho, no solamente vinieron a comer, también vinieron a aprender de Dios, y todo ese aprendizaje hoy vamos a ver qué tanto se ha aprendido de Dios. Primero, yo creo que hay 3 cosas, ¿no? Primero, se ha aprendido sobre la vida. Se ha aprendido seguramente lecciones sobre lo que es la muerte, sobre todo en el proceso de pandemia que ustedes pasaron, al igual que nosotros. Cuántos de alguna manera también a lo mejor fallecieron, partieron y tuvieron que despedir a sus muertos. Aprendieron también sobre que existe una esperanza. 3 cosas vamos a hablar, que es la lección que este desayunador ha dejado Belén, muy marcados en la enseñanza de cada uno de ustedes. Primeramente, Belén les han enseñado sobre las lecciones sobre la vida. ¿Cuántos han aprendido muchas lecciones de vida aquí en este lugar? A ver, lecciones de vida. Miren, las lecciones de vida son muchísimas. Y cuando hablamos precisamente de Raquel, estamos hablando de etapas de la vida, porque en Raquel vamos a encontrar diversas etapas que ella vivió. Por ejemplo, su encuentro con Jacob, ¿cómo fue? Eran 2 jóvenes que se encontraron en un pozo mientras ella fue a sacar agua para sus ovejas, y se encuentra allá Jacob con Raquel, un encuentro de juventud, y empieza el proceso de noviazgo, de enamoramiento, en el que decimos coloquialmente, le flecharon el corazón y empieza el enamoramiento. Seguramente que aquí en Belén les han enseñado acerca de ello, algo que a lo mejor no conocían, pero que a lo mejor los pastores se sentaron. Mira, tú ya estás en una edad en la que vas a formar un matrimonio, y alguien te aconsejó acerca de lo que es el noviazgo. Es parte de la vida, es parte de la etapa de la vida. Y después de esto, ¿qué hizo Jacob? Jacob se comprometió con el papá de Raquel para trabajar. Dijo, voy a trabajar por ella porque no tengo para pagar la dote. Bueno, trabajo 7 años. La dote se pagaba porque era una forma, una costumbre de decir, quieres a mi hija, te va a costar tanto, y él no tenía el dinero. Entonces dijo, yo voy a trabajar para ti 7 años. Y en ese proceso de trabajo aprendió lo que es el trabajo. Es parte de la vida el trabajo. Seguramente aquí en Belén les han enseñado lo que es el trabajo, porque algunos no tienen esas lecciones en casa, pero aquí seguramente se les ha enseñado ese tipo de lecciones de vida. Y no solamente esto, llega a conformar un matrimonio, y en el matrimonio existen los, vamos a decir, subidas, bajadas, altas, conflictos, tiempos de paz, todo lo que pasa a un matrimonio. Y seguramente que aquí en Belén algún matrimonio ha sido enseñado e instruido en todos los procesos que se tiene que pasar en el matrimonio, porque esas son lecciones de vida que se de alguna manera aprenden. Cuando ustedes leen ese pasaje y habla de esta mujer llamada Raquel como oveja, no solamente encontramos el matrimonio, pero también a veces las crisis del matrimonio, porque cuando no hay hijos es una crisis. Seguramente hay alguna persona que ha venido aquí a Belén y que no puede tener hijos,
que los pastores han orado y después de que oraron, viene la bendición de Dios, porque seguramente ha pasado, ¿no? Gente que no ha podido tener hijos, pero viene el milagro de la vida. Bueno, no tener hijos es un problema en el matrimonio, pero tenerlos también es otro problema. Seguramente ha venido matrimonios con sus hijos con problemas. Y estoy seguro, Pastor Francisco, que más de una pareja ha venido llorando, o una mujer llorando: mira, mi hijo se ha rebelado, mi hija se quiere ir de casa, mi hija no sé, me está trayendo muchos conflictos. Y el pastor, vamos a orar. Y ha tenido un proceso de aprendizaje aquí en Belén, ¿sí o no? Dios es maravilloso, porque hay una razón por la que se encuentra este lugar aquí, en medio de este espacio, en medio de este monte. Hay una razón, porque ellos llegaron a Belén, y a lo mejor pueden pensar: no pasa nada en Belén. Pues en ese lugar Dios se iba a manifestar. Dios estaba dándoles lecciones de vida a Jacob. Y no solamente eso, pero también cuando se cierra el ciclo de la vida, hay lecciones. Las lecciones de vida vinieron porque ella se encontraba embarazada de su segundo hijo. Recuerden que su primer hijo fue José. Tuvo 2 hijos, Raquel. Raquel era la querida, la amada, era el amor de la vida de Jacob. Pero solamente tuvo 2 hijos. José, que era el mayor, y que acuérdense que posteriormente iba a decir que se lo habían comido las fieras, y Benjamín, que estaba por nacer, o Benoni. Y este matrimonio estaba a punto de recibir a una segunda vida, es decir, una lección de vida. ¿Por qué una lección de vida? Porque iba a hablarse del inicio de la vida, desde el momento de la concepción. Seguramente Belén aquí ha sido un lugar donde se valora la vida, donde el hecho de que una mujer esté embarazada es algo tan sagrado que se cuida, que hay una vida que está latiendo en el interior, y que es otra vida diferente a Raquel, porque esa vida iba a ser Benjamín cuando nazca su nombre, pero ya era una vida desde el momento de la concepción que tenía que ser cuidado. Y ese proceso de cuidado, qué interesante fue todo ese proceso de embarazo. El embarazo es parte de la vida, y seguramente ha habido en este lugar muchas mujeres embarazadas que han venido y que han sido atendidas, y que se le ha enseñado, porque a los pequeños, así que ustedes ven, viene una mujer embarazada y está escuchando la palabra, está aprendiendo ese niño desde el vientre de la madre. Por esa razón se le va enseñando las alabanzas, para que se acostumbre a estar en la casa de Dios, porque si todo su embarazo no viene a la casa de Dios, luego cuando nace y el niño está extrañado, ¿qué es esto? Y se pone a llorar. Pero si todo su embarazo viene a la casa de Dios, se acostumbra y hasta desea ese pequeño que está en el vientre de la madre, porque aprende, entiende, late, patea, salta, como cuando el Espíritu Santo, hermanos, en el vientre de Elizabeth visita a Juan el Bautista, y la criatura saltó en el vientre lleno del Espíritu Santo. Aleluya. Porque eso son vidas, y todo eso lo han aprendido ¿dónde? Aquí en Belén. El nacimiento. ¿Cuántos niños han nacido aquí en Belén? Como en el caso, fíjese, el caso de Benjamín. ¿Dónde nació Benjamín, hermanos? ¿Dónde? En Belén. Y habrá niños que aquí nacieron y que aquí van a ser presentados a Dios, que aquí van a ser dedicados. Y vamos a decir, y habrá niños que aquí van a ser, niñas que aquí van a ser sus 15 años. Y habrá otros que aquí mismo los van a casar, y aquí mismo van a tener sus hijos. Y ese es el proceso de lo que es la vida, lo que nos enseña Belén. ¿Se dan cuenta qué hermoso es todo lo que te enseña Belén? Eso es lo que aprendió Raquel precisamente en Belén, juntamente con Jacob, como pareja, como matrimonio. Todo aprendieron lecciones ¿de qué? De vida. No solamente del inicio del proceso, sino aún del final de la vida. Aprendieron principios de vida. Todo eso se aprende en Belén. Segundo, no solamente aprendieron sobre la vida, también aprendieron sobre la muerte. Ellos cuando llegaron a Belén, aprendieron algo interesante sobre la muerte.
que está mencionado en los versículos 18 al 20. Estoy en el capítulo 35 de Génesis, en el origen de lo que es Belén. Aconteció, dice el versículo 18, que al salírsele ¿qué? Aconteció que al salírsele ¿qué? El alma. Muy bien, voy a invitar a dos voluntarias que tenemos invitados aquí para que nos muestren claramente qué es lo que estaban a punto de aprender en Belén. Aquí en este espacio, aquí abajito, vamos a ponerle el trapito este. Muy bien. Miren, voy a enseñarles qué dice el pasaje. Porque Belén nos enseñó lecciones de vida, pero también Belén nos ha enseñado lecciones de muerte. Cualquier. Sí, ya lo pueden ver todo. Muy bien. Miren, esta pandemia, no sé cuántos de ustedes perdieron familiares, al menos yo sí perdí, y aprendimos muchas cosas. Aprendimos a apoyar a las personas en los momentos difíciles, pero aprendimos y enseñamos a tanta gente que no conocía a Dios qué cosa es la muerte, no solamente qué es la vida, porque Belén aquí no solamente les prepara para la vida, como hemos visto, también nos prepara para la muerte. Y eso es muy importante porque mucha gente no se prepara para la muerte. La muerte es algo que está en el ciclo después de la caída, algo que viene. Decimos que no es normal porque vino con el pecado, pero ya es algo que nosotros entendemos que los seres humanos en pecado caídos tienen que pasar y tenemos que aprender a prepararnos para enfrentar la muerte. Prepararnos para la vida, pero también prepararnos para la muerte. El pasaje dice que Raquel estaba en trabajo de parto. Y es donde se cumple lo que la palabra del Señor nos enseña: con dolor darás a luz a tus hijos. Pero aquí pasa algo. En el momento en el que Raquel va a dar a luz una vida, en ese momento pierde la vida también. Y es el registro en la Biblia del primer caso de una mujer que en labor de parto fallece, porque la vida y la muerte están relacionadas. Por eso decía, tenemos que aprender sobre la vida y tenemos que aprender sobre la muerte. Y seguramente Belén es el lugar donde vamos a aprender, no allá afuera, es aquí donde aprendemos qué significa la muerte. Miren, vamos a poner a invitar a nuestras hermanas para que pasen las dos juntas, y ellas dos van a representar la vida de Raquel, que significa oveja, acuérdense. Adelante, párense aquí en las dos. Miren, nosotros como seres humanos tenemos un cuerpo, pero somos un alma espiritual. Tenemos un cuerpo, pero somos un alma espiritual. Vamos a suponer que este es el cuerpo de Raquel y este es el alma espiritual de Raquel. La Biblia dice que estaba en labor de parto. Vamos a pedirles que se acuesten las dos, porque ahí está el cuerpo y ahí está el alma. Ustedes, la dirección que ustedes gusten. Ok, acuéstense, acomódense y vamos a ver qué dice la Biblia sobre la muerte. ¿Para qué? Para que entendamos cómo es la vida y cómo es la muerte. Ella es el cuerpo de Raquel y este es el alma espiritual de Raquel. Cuando estaba en labor de parto, dice que aconteció que estando en la labor de parto, al salírsele el alma a Raquel. El cuerpo de Raquel se quedó, pero el alma salió. Ahora, noten bien. Muy bien, aquí, parece enfrente. Bien, ya salió. Cuando tú mueres, tu cuerpo se queda inerte, pero tu alma está viva. Tu alma está en movimiento, tu alma está consciente. No dice que dejó de ser Raquel. Salió su alma. No dice, aconteció que dejó de existir su alma. ¿Así dice? No. Dejó de sentir y pensar su alma. ¿Así dice? No. Dejó de actuar su alma. ¿Así dice? No. Al salírsele el alma, pues murió. Quiere decir que la muerte no es el fin de la existencia. Y eso es lo que han aprendido aquí en Belén. Que hay una vida que trasciende, que hay un más allá, que cuando la persona fallece no acaba todo, y esa es la razón por la que existe este lugar, para que te vengas a preparar para la eternidad, para que tu alma pueda estar por toda la eternidad con Dios. Eso es lo que has aprendido, y por eso es que nosotros le damos valor a la vida. ¿Por qué? Porque todo lo que el hombre sembrar en esta vida, eso también va a cegar en el más allá. Aconteció que al salírsele el alma,
y el alma se fue a presentar con Dios. Puede irse a su lugar, hermano, a presentar. No, usted no, usted no. Pero su cuerpo se quedó. Su cuerpo se quedó. Miren, su alma, ¿dónde fue? Se fue a la presencia de Dios. Se fue al lugar donde van los muertos. Está consciente su alma. Pero antes hubo una preparación, y esa preparación previa es la que ustedes vienen a hacer aquí en Belén. Belén no solamente nos da lecciones de la vida, también nos da lecciones sobre la muerte. Y ustedes aquí aprenden que cuando la persona fallece, no termina todo. Su cuerpo fue sepultado, pero su alma no fue sepultada. No dice que sepultaron su alma, porque nadie puede sepultar el alma. Es más, el Señor dice, no temas al que puede matar el cuerpo, pero tu alma no puede matar. El cuerpo muere, pero el alma no muere en ese momento. Sobrevive al cuerpo y entonces se va a dar cuentas delante de Dios. Por esa razón es muy importante cuando ustedes vienen aquí a Belén, que están preparando su alma para que se encuentre con Dios, porque después de que fallecemos hay una vida eterna también con Dios. Ahora sí pueden levantarse y denle un aplauso a las dos hermanas que nos han ayudado a la representación. ¿Se dan cuenta qué aprendieron en Belén? En Belén aprendieron esto. Aprendieron a llorar a sus muertos, sí, a despedirlos, porque allá fue donde lloró Jacob. Pero ¿saben una cosa? También en el medio de ese dolor, Jacob, cuando nace su hijo, ella dijo, mi hijo es Benoni. Benoni significa hijo de mi tristeza. ¿Por qué? Porque aunque ella le había dicho a Jacob en vida, escucha, mucho cuidado con lo que decimos, con lo que pedimos y con lo que deseamos. Le dijo, Jacob, solamente tengo a José, por favor, dame un hijo o me muero. Cuidado. Por eso están los pastores, para orientarte. Eso no se dice, hermano, porque cuidado con lo que pides. Así te van aconsejando. ¿Por qué? Porque ella dijo, dame un hijo, Jacob, o me muero. Y se embarazó, tuvo el hijo, ¿y qué? Y murió. Cuidado con lo que pedimos. Cuidado cuando hablamos. Ella, en el momento de la labor de parto, fallece. Y le puso a su hijo Benoni, que significa hijo de mi tristeza. Eso significa Benoni. Pero ¿sabes qué? Jacob aprendió lo que es la muerte en Belén. En Belén aprendió que va a despedir a su muerta, que le va a honrar su cuerpo, que le va a hacer un edificio, una sepultura correctamente. Pero dijo, mi hijo, el que queda, yo despido al que se fue, despido a la muerta. Pero no me voy a morir juntamente con ella. Yo me quedo para mi hijo, y no se va a llamar Benoni, se va a llamar Benjamín, porque no va a cargar con la culpa de la muerte de su madre. Durante el tiempo que viva, el que queda va a tener un nombre que lo dignifique, y se va a llamar Benjamín, que significa hijo de mi amor, hijo de mi fuerza, hijo de mi vejez, hijo de mi fortaleza, hijo de mi mano derecha. Así que se va a llamar Benjamín, que significa todo esto, porque ahora le cambió el nombre. Dijo, yo despido a mi muerta porque ya se fue el amor de mi vida, pero no me voy a quedar con la muerta, porque mucha gente, quiero decirle, siguen cargando muertos, y resulta que el que está vivo no lo atiende. Jacob no solamente sepultó a su muerta dignamente, sino que también atendió al que quedó, a Benjamín. Le cambió el nombre, lo dignificó, lo elevó, lo atendió. ¿Por qué? Porque hay que atender a los que quedan. Lo que aprendemos aquí, cuando venimos aquí a Belén, nos enseñan hasta cómo despedir a nuestros muertos y cómo atender a los que quedan vivos, que son lo más importante. ¿Por qué? Porque todavía les falta camino por recorrer, hasta llegar también a cerrar su ciclo. Y cuando digo cargar a los muertos, es que mucha gente sigue cargando muertos, tanto así que apestan. Sí, escuchen esto, una persona que no supera todas las cosas del pasado, que ya ha tenido tal vez una división, pero sigue hablando del pasado, ¿sabes qué está haciendo? Sigue cargando a su muerto. Y cada vez que tú hablas con
con esa persona, ya hasta sientes el olfato de muerte. Oye, y no te fastidias de estar cargando ese muerto que estás cargando, ya hasta apesta, cada vez que hablas, hasta el mal olor estoy sintiendo, ya hasta me cansa que siempre me estás hablando de lo mismo. Por favor, suelta tu muerto, sepulta tu muerto y dedica a los que estamos aquí enfrente de ti, a los que están vivos, porque apesta. Y eso es lo que aprendió Jacob. ¿Dónde? En Belén. A veces nos va a doler. De pronto la pastora, el pastor nos hablan así, muy firmes, pero no es para nuestro mal, ¿es para qué? Para nuestro bien, porque eso venimos a aprender. ¿En dónde? En Belén. No solamente aprendemos esto. La tercera cosa que aprendiste, no solamente aprendes lecciones sobre la vida, lecciones sobre la muerte, también aprendes lecciones sobre la esperanza. Cuando Jacob, allá en Belén, en Éfrata, que significa fructífero, porque iba a ser un lugar donde iba a haber fruto, y el fruto que iba a haber es el fruto del Mesías que iba a venir, porque estaba anunciando algo importante. La esperanza no está en la muerte, no acaba todo con la muerte, no acaba todo con la vida presente tampoco. Hay una esperanza, que es la esperanza de salvación que iba a anunciar Jacob. Cuando muere Raquel, la sepulta su cuerpo, recuerden, no su alma, su cuerpo, y levanta una torre que también significa castillo, que le llamó Migdaleder, que quiere decir el castillo o la torre de las ovejas. Esto es muy importante, porque él está anunciando que ahí en ese castillo, ¿qué es lo que nacen en los castillos? Díganme ustedes, ¿qué nacen en los castillos? ¿Qué nacen? A ver, ¿quiénes viven en los castillos? ¿Quiénes nacen en los castillos? Reyes, exactamente. Y él está anunciando, cuando levantó un castillo, iban a ser un príncipe, un rey, porque el príncipe va a ser rey. Entonces levanta el castillo o la torre de las ovejas de Migdaleder y está anunciando. Por eso dentro de las tradiciones rabínicas del judaísmo decía que allí en esa torre de las ovejas tendría que aparecer el anuncio del Mesías, porque él iba a ser la oveja, el cordero de Dios. Y esto es algo súper interesante. Les voy a decir por qué. Porque estaba mostrando la esperanza. Algo iba a pasar en ese castillo, en ese lugar. Algunos dicen que incluso cuando Raquel está llorando, y lo anuncia el profeta, Raquel que llora por sus hijos, estaba viendo en el momento de parto. Algunos dicen que la razón por la que le puso Benoni, hijo de mi tristeza, no era porque iba a morir en el parto, sino que cuando estaba en el momento de parto tuvo una visión, y esa visión vio que en ese lugar todos sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos estaban siendo matados. Algunos sí piensan que ella, cuando dice hijo de mi tristeza, recibe una visión de lo que iba a pasar con el rey Herodes, cuando iba a matar a los niños. Y por eso el profeta dijo, Raquel que llora por sus hijos. Y en ese momento vio esa visión. Pero no solamente esto, sino que ahora Jacob le pone la torre de las ovejas con la esperanza de que ese sitio, que ese lugar, sea el lugar donde aparezca el Mesías. Y Belén no solamente es un lugar que nos enseña vida, no solamente es un lugar que nos enseña sobre la muerte, es un lugar que nos enseña sobre el Mesías, que es la esperanza, que en este lugar nazca el Señor Jesucristo. ¿Y cómo es esto? Miren, pasaron los años, y cuando aparentemente todos habían olvidado a Belén, en ese lugar habían un grupo de pastores encargados de cuidar las ovejas del sacrificio del templo. En ese lugar, en las afueras de Jerusalén, que está Jerusalén a Belén, unos 7-8 kilómetros de distancia, Belén de Jerusalén, y en el medio el Migdaleder, la torre de las ovejas. Ese lugar donde se cuidaban las ovejas del templo que iban a ser sacrificadas, en especial, oiga bien, se cuidaban en invierno. ¿Por qué razón en invierno? Porque cuando nacían estas ovejitas nacidas en invierno, se llaman las ovejas de invierno,
eran envueltos en pañales para que sobrevivan al invierno, y las ponían en el pesebre, cuidándolos para que no mueran, porque esas ovejitas perfectas que no tenían defecto iban a ser guardadas para ser sacrificadas en la fiesta de la Pascua. Y eso es lo que sucedió. Sucedió que cuando llegó el tiempo, estaban esos pastores en la zona que se le conoce como la Torre de las Ovejas, cuidando las ovejas del templo, que nazcan las ovejitas de invierno para ser protegidas y envolverlas en pañales. Cuando viene la noticia, eso que Jacob había construido allí, la torre, estaba anunciando la llegada de la Torre de las Ovejas. Y esto es algo súper interesante. ¿Por qué es súper interesante, mis hermanos? Porque esa torre iba a ser el lugar que iba a atestiguar el nacimiento del Cordero de Dios, que quita ¿qué? El pecado del mundo, y que iba a ser atestiguado por pastores encargados de supervisar que el Cordero fuera sin defecto, porque eran pastores, trabajadores del templo. Y esto es algo precioso. Por esa razón, esa esperanza que Jacob tiene cuando levanta ese castillo en donde iba a nacer el príncipe de paz, a nacer ese rey, esa esperanza se concretó y se materializó en ese día, cuando fue el nacimiento del príncipe, del rey de reyes, del señor de señores, del que tú vienes aquí a Belén a aprender, del que te han enseñado tantas y tantas veces aquí en Belén, porque Él nació en Belén de Judea. Y estoy seguro que aquí en Belén, hay muchos corazones donde ese príncipe de paz ha nacido. Y si no ha nacido en tu corazón, en esta hora, todos aquellos que quieran que ese príncipe nazca aquí en su corazón, no solamente en Belén, sino en tu corazón, en ese pesebre. Pero es que yo no soy digno. ¿Tú crees que ese pesebre era digno para que pongan al Rey de Reyes? Es que mi corazón está muy sucio. ¿Tú crees que ese pesebre estaba limpio? Es que mi corazón es muy malo. ¿Tú crees que era apto el lugar donde fue puesto? Pero Él quiere nacer en tu corazón para santificarlo, para purificarlo, para cambiarlo, para darle nueva vida. ¿Cuántos de los niños, jóvenes y adultos que están aquí quieren que ese príncipe nazca en la torre de su corazón? ¿Por qué no te pones de pie? Vente. Si tú quieres que nazca, vente. Vente, salte de tu lugar, niño. Salte y dile: príncipe de paz, venga a nacer en mi corazón. Yo quiero que vengas aquí. Yo soy esa oveja. Soy esa oveja que a lo mejor está perdida. Soy esa oveja que ha estado vagando. Soy esa ovejita negra. Soy esa ovejita rebelde. Pero hoy yo vengo a recibirte como mi Salvador. Vente, acércate, vengan todos y vamos a hacer esta oración para recibir a Cristo como Salvador. Porque Él está aquí en Belén. Él nació en Belén hace 2000 años y sigue naciendo aquí en Belén, en los corazones. Así que acércate, y ahí donde estás, acércate, todos acercándose, vengan y reciban a Cristo, mis hermanos. Más que Belén, que darte pan, un pan material, te da el pan espiritual, y Cristo es el pan vivo. Cristo es el pan vivo que descendió del cielo, y Él quiere entrar hoy en tu corazón. Ahí donde estás, cierra tus ojos, cierra tus ojos, levanta tu mano derecha hacia el cielo y dile estas palabras conmigo, pero dilo de todo tu corazón. Amado Padre Celestial, díselo. En esta mañana he recibido tu palabra y he meditado todas tus dádivas, lo que he recibido aquí en este lugar, en Belén. He aprendido sobre la vida, sobre la muerte, sobre la esperanza. Pero lo más grande que hoy vengo a recibir es a Cristo, al Cordero de Dios, al príncipe que nació en Belén hace 2000 años y hoy viene a mi corazón a nacer en mi vida. Lo recibo como mi Señor, como mi Salvador. Perdona mis pecados, lávame en tu sangre, Salvador. Limpia
límpiame de toda mi maldad y pongo a ti mi vida para que la hagas tuya por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, en esta hora pido por estas nuevas criaturas que hoy se entregan a ti, que hoy nacen de nuevo, que hoy reciben esta palabra y hoy en Belén nace Jesucristo en los corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y dejo el lugar hacia los pastores que continúan con este programa. Amén y amén. Dele fuerte el aplauso al Señor, hermano.